Bienvenidos a mi canal Pedro Garau B. En este vídeo vamos a presentar el tema ¿somos salvos por la ley o por la gracia? ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? Vamos a hacer un estudio con unos versículos que están en la palabra de Dios y vamos a confiar siempre con el escrito está, porque es la única fuerza de firmeza que tenemos en la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es inspirado por Dios. Así que es lo único que nos va a dar la certeza y la seguridad de que lo que es correcto y lo que no. Vamos a empezar leyendo 1 de Juan 3:4. Y nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Así que aquí nos dice el apóstol Juan que hay una ley, porque todo el pecado es la infracción de la ley. Entonces hay una infracción porque hay una ley. Y Pablo en Romanos 3:20, vamos a buscarlo, Romanos 3:20 nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que esta ley nos lleva y nos sirve para conocer el pecado. En Romanos 7:7, vamos a ver lo que también nos dice el apóstol Pablo, dice 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea que Pablo dice que él conoce el pecado por la ley, o sea que hay una ley. ¿Y dónde nos lleva esta ley? Esta ley nos lleva para que tengamos conocimiento del pecado. En Romanos 3:31 nos dice también el apóstol Pablo, dice: luego por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera la confirmamos. O sea que la ley no quita la ley, sino la confirma. Y en Salmos 111, 7, 8 nos dice: y tu ley, oh Jehová, por siempre jamás fue establecida, para siempre y eternamente. O sea que esta ley es eterna. Esta ley es eterna. En 1 de Juan, vamos a pensar, hacer una reflexión. Si Satanás pecó, se rebeló contra Dios, es porque había una ley. Porque la ley nos lleva, nos da el conocimiento del pecado. Si no hubiese habido una ley, Satanás no hubiese sido culpable, no lo hubiese podido imputar. Vamos a seguir leyendo Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, al soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo vino para morir por nosotros, para que teniendo fe en su sangre, nos humillásemos ante Él, pidiésemos perdón por nuestros pecados y Él nos justificaría, porque Él murió por nuestros pecados confesados y arrepentidos. Y Apocalipsis 5:9 dice: cantad un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Quién nos ha redimido? La sangre de Cristo. Y en Apocalipsis 12:11 dice: y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero ¿gracias a qué? Gracias a la sangre de Cristo. Los han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aquí dice Filipenses 4:13: todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Dios no nos dará ninguna prueba
que no podamos soportar. Lo único que tenemos es que obedecer a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Solo podemos vencer con la sangre de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios 5, 7, lo que nos dice también el apóstol Pablo. 1 Corintios 5, 7. Y la pregunta sería, ¿tenemos que seguir guardando la fiesta de la Pascua? Aquí nos contesta, vamos, 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, que es el pecado. Limpiaos pues de los viejos pecados, y para que seáis nueva masa, sin levadura, o sea, sin pecado como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. O sea, nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo. ¿Tenemos que celebrarla cada año? No. Cada vez que cometemos pecado y tenemos fe en la sangre de Cristo y recurrimos a Él y nos humillamos a Él para el perdón de nuestros pecados, estamos recordando que Cristo murió por nosotros, que esto era el día de la Pascua. Cristo murió el día de la Pascua por nuestros pecados, y cada vez que pecamos y vamos a pedirle perdón, tenemos que recordar que Cristo murió para que nosotros, con nuestro arrepentimiento y con nuestra fe en su sangre, pudiésemos ser salvos. Vamos a leer Hebreos 9:12. 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Esto, y en el 9:28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Así que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay una ley que la ley nos indica, o sea, no somos salvos por la ley. Por guardar la ley nadie será salvo. Será salvo por arrepentirse de nuestros pecados, ir a los pies de Cristo, tener fe en su sangre, arrepentirnos, y Él nos justifica y nos limpia de nuestro pecado con su sangre. Esta es la fe que tenemos que tener, y es la única fórmula. En la vida real, vamos a poner un ejemplo, si una persona va con un coche y va por la carretera y hay un letrero que pone que la velocidad máxima es a 100 y él va a 120 y le hacen una foto y le ponen una multa, esta multa es efectiva porque hay una ley de circulación y hay una ley que dice que no puedes ir más allá de los 100 y has ido a 120. Si no hubiese habido una ley de circulación, no te podrían poner ninguna multa. Así que si ahora no hubiese una ley, nadie, como dice el apóstol Pablo, nadie nos puede imputar el pecado. Romanos 3:20. Vamos a leer Romanos 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, nosotros tenemos la ley para conocer que hemos pecado. ¿Y qué pasa? En Romanos 7:7 nos dice más o menos lo mismo. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, Pablo dice que conoció el pecado porque había una ley. Y en Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. O sea, donde no hay ley no se puede inculpar de pecado a nadie. Y en Romanos, que lo hemos leído, 3:31, dice, por la fe anulamos la ley, de ninguna manera, la confirmamos. Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que
tener fe en la sangre de Cristo, dejar que el Espíritu Santo haga su labor. ¿Por qué? Porque nosotros, gracias a la ley, tenemos el conocimiento del pecado y el Espíritu Santo es el que nos convence del pecado y nos lleva a los pies de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y la única forma de vencer todo esto es, como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Y después, en 1 de Pedro 5, 6 y 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Tenemos ansiedad ahora? ¿Estamos preocupados? ¿Vemos los eventos del mundo, lo que está pasando con la pandemia y tenemos miedo? No debemos tener miedo, debemos tener fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si nos pasa algo y nos morimos, tenemos que morir de algo. Lo importante es que Dios nos encuentre limpios de pecado, para que cuando haga el juicio podamos ser sellados y justificados para resucitar la vida eterna. En Isaías 55:6 hay un versículo que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscadle ahora que está cercano. El tiempo no es mañana. El tiempo es ni siquiera hoy, es ahora. Y después en Salmo 62:8 dice: depositad todos vuestros pesares sobre Él, porque Él tiene piedad de nosotros. Esta es la fe que tenemos. Dios cuida de nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la fe que debemos tener. Así que ahora somos salvos por la gracia, pero gracias a la ley. Si no hubiese esta ley, no nos podríamos imputar el pecado. Además, si la ley estuviese abolida, Cristo no importaría que hubiese muerto, porque no habría condena de pecado. Pero si Cristo murió es porque había una ley que nos condenaba y Él con su sangre quitó esta condena, pagó nuestra fianza para que el día postrero podamos resucitar y estar con Él. Así que espero que sigáis investigando en este tema, buscad otros versículos antes de abrir la palabra de Dios, que siempre digo que la palabra de Dios es firme y veraz y permanece para siempre, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice el apóstol Santiago en 1:17, y 1:22 dice: sed hacedores y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Repito, la palabra de Dios es firme y veraz, permanece para siempre. No escuchéis lo que todos dicen. Bueno, escuchad lo que todos dicen, pero no creáis todo lo que os dicen. Lo que os dicen, retenedlo, estudiadlo en la palabra de Dios, y cuando veáis que la palabra de Dios en el escrito está escrito, aceptadlo y ponedlo como norma de nuestra vida. Si no lo encontráis, pues dejadlo aparte hasta que lo encontréis. Espero que antes de abrir la palabra de Dios hagáis una oración pidiendo al Espíritu Santo que os dé sabiduría para conocer y entender su palabra, y os sobreabundará, como dice el apóstol Santiago en 1:5. Así que espero que os haya gustado, haya sido de vuestro interés, y os espero en mi próximo vídeo en mi canal. Muchas gracias.